Ok, bueno, hoy es 26 de mayo de 2015, continúo con el tema en homenaje póstumo pues a Rosa Elvira Celi. Continúo pues con esta conferencia dirigida pues a enarbolar la dignidad de las mujeres que son víctimas de delitos sexuales en el conflicto armado, que es lo que estaba ayer celebrándose, pero en el contexto global y general pues hablamos de que es la violencia contra el género femenino. Pues bien, venía hablando pues del perfil criminal del psicópata, el asesino asesinos seriales, y entonces había hecho una clasificación aquí de acuerdo pues a este análisis que se hace por parte del antropólogo Esteban Cruz Niño en su libro Los monstruos en Colombia sí existen, asesinos en serie. Este análisis que hago pues es desde un punto de vista criminológico, obviamente que toca aspectos importantes también en relación con política criminal, sobre todo en este punto álgido sobre la reforma que se decide en el Código de Procedimiento Penal en cuanto a la modificación o derogar el numeral séptimo del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, para que quepa los preacuerdos o negociaciones con personas en que estén involucrados en delitos de homicidios y conductas sexuales con menores. Una situación pues que ha prendido las alarmas, y naturalmente que hay instituciones gubernamentales y no gubernamentales que van en contra de esta situación, además porque pues tratándose de delitos de conducta sexual ya ha habido varias posiciones desde el mismo Congreso, senadores que han propugnado pues por el asunto de la cadena perpetua para esos delitos atroces. Sin embargo, pues yo hago un análisis aquí ya más de un punto de vista psicológico, psiquiátrico, antropológico, sociológico, social, bueno, en fin, todo lo que usted le quiera llamar, para darnos cuenta de que realmente el asunto es más enfocado al tema de la infancia y a la adolescencia. Ahora más que nada que estoy en este programa de delitos contra los menores infractores, y entonces se da cuenta uno de la problemática social que existe al interior del núcleo familiar, que es donde siempre se ha dicho la base de la sociedad es la familia. Y una familia monoparental como es la que está constituida por la madre cabeza de familia y sus hijos y un padre ausente, ya va perfilando un tipo de problema que a diario estamos atendiendo nosotros en la Defensoría Pública por estos delitos que cometen los menores, y que el núcleo o la columna vertebral en esencia está la problemática es desde la misma familia, la constitución de la familia. Pero entonces, volviendo a este tema acá, vamos a mirar aquí unos aspectos relevantes en cuanto a la infancia de Garavito y la infancia de Bermúdez. El primero pues ya capturado el 22 de abril del año 99 con violaciones, asesinatos de más de 200 niños, si es que lo poco que se conoce. Y de Bermúdez pues también capturado el 18 de julio de 2003 aquí en Pradera. Me refiero a ellos porque pues son los que, siendo del Valle del Cauca, pues son de aquí. El uno de Génova, Quindío, que es cerca, pero que se crió aquí en el Tuluá y en Ceilán y en toda esta región del centro del Valle del Cauca que constituye Tuluá, y Bermúdez, que sí es de Trujillo, aquí al norte del Valle del Cauca, una población también tradicionalmente pues muy sometida pues a la violencia de los años 40. Si toda esa influencia que ha tenido en Colombia, eso ha incidido pues básicamente en que se hayan fracturado, digámoslo así, el núcleo de las familias, porque algunos, por lo menos Bermúdez pues se crió huérfano, mientras que Garavito se crió con el padre, pero un padre maltratador, un padre alcohólico, lo mismo que Bermúdez, que también tuvo incidencia, un padre adoptivo, pero también padres alcohólicos con maltratos, falta de afecto y desprecio, sometimiento a vejámenes, de todo, no solamente verbal sino físico, y de toda índole, que hicieron pues que eso incidiera enormemente en su
etapa de crecimiento en la infancia y adolescencia. Y entonces comienzo refiriéndome a Manuel Octavio Bermúdez, más bien, el monstruo de los cañaduzales, y miramos lo siguiente. Tengo aquí unas partes importantes resaltadas y las voy citando. Primero que todo, la forma en que se mueve un asesino serial, digamos así, un psicópata. Estos son aspectos importantes que han incidido y aquí están resaltados. Falta de afecto y desprecio, lo relaciono con el matoneo y ahora con una figura que se llama el cutting, que eso más bien es se infligen lesiones, pero pues tiene que ver una problemática psicofamiliar que tiene que ver en esencia con el afecto o el desprecio, la falta de autoestima y todas estas cosas que inciden cuando esos patrones familiares se ven quebrantados por alguno de los aspectos ya de índole, pues encarándolos desde el punto de vista de la relación padre, madre, hijo. La víctima, digo aquí, la víctima recrea su experiencia tanto en seres como en los objetos, que eso demuestra una carencia de aprecio real hacia la vida, una forma en que se mueve, digamos, el asesino serial es con énfasis en la cuestión de la movilidad, el vagabundeo y la transhumancia. También que al principio ellos agreden sin matar, pero que después lo hacen para obviamente eludir cualquier acción penal de la justicia. El quinto es que actúa como un depredador, estudia a la víctima, en fin, lo analiza y está al acecho para actuar, y siempre por eso entonces el factor sorpresa incide mucho en esto, además porque la relación víctima-victimario incide toda vez que en este caso los menores pues son más vulnerables desde su punto de vista. El modus operandi, un esbozo de su personalidad criminal, y que por último me hago referencia de que son conscientes y responsables y que ante la ley son considerados imputables, es decir, objeto de una responsabilidad penal desde su punto de vista. Entonces, aquí cuando hago aquí relación a Manuel Octavio Bermúdez, dice por ejemplo en la página 161, el autor del libro, que una de las características, el principal perfil de los asesinos en serie colombianos es su alta movilidad, vagabundeo y transhumancia. Obviamente que siendo Garavito y también Bermúdez arrojados fuera de su hogar, de su vivienda, lo echó el padre al primero y igual al otro, porque ya tenían ciertos comportamientos de conductas desviadas que no le daban pues para seguir en su hogar, y entonces ahí empiezan a ir de pueblo en pueblo, y así es cuando empiezan entonces a ser victimizadas estos menores debido a la vulnerabilidad, y ellos pues que van de un sitio a otro desempeñando diferentes tareas que son transitorias, sin siempre tener una relación de pronto con alguna persona de tal que se radique en un sitio, sino que siempre son como deambulando, y entonces dice aquí la transhumancia, que es precisamente esto de un traslado a otro sitio, como nómadas. El punto segundo, aquí habla en la página 164, dice: de este modo Bermúdez hizo la transición de delincuente sexual a homicida y mostró otra de las características de los asesinos seriales. En un primer momento ejecutan agresiones sin asesinar, pero luego de ser capturados y liberados matan a sus víctimas con la excusa de no dejar testigos, que es el punto segundo que tengo acá. Viene un tercer punto también, entonces dice en la página 167, refiriéndonos pues al monstruo de los cañaduzales, que el asesino veía a los pequeños como objetos cuyo dolor lo alimentaba, y la sensación de placer y poder que le producía cada asesinato y violación era tan grande que se veía arrojado a matar compulsivamente. Entonces tiene una actitud compulsiva. También dice aquí un punto cuarto en la misma página, que el monstruo de los cañaduzales desarrolló un modus operandi que perfeccionó y repitió hasta el cansancio.
Aquí, en torno a este punto, recuerden que Garavito había sido capturado ya en el año 99 y los investigadores acudieron a Garavito para que le ayudaran a capturar al monstruo de los cañaduzales, a Bermúdez Manuel Octavio. Y entonces Garavito fue el que dio unas pautas para que entonces los investigadores pudieran determinar el perfil o el modus operandi de este otro criminal. Entonces dice aquí que él desarrolló un modus operandi que perfecciona y repite hasta el cansancio. Es decir, su técnica se basaba, por ejemplo, Bermúdez se basaba en ahorcar a los pequeños con un cordón de zapato o una soga, y que poco a poco combinaría con otros instrumentos como anestésicos y cremas. Esto sí, tanto lo hizo Bermúdez como lo hizo Garavito también, porque Garavito, cuando ya se estaba sometiendo a un procedimiento psiquiátrico, pues le daban unos ciertos medicamentos que luego, al manipular a los médicos, pues terminó utilizándolos para abusar de los menores y cometer esta clase de asesinatos. Bermúdez consideraba que el estrangulamiento era un método efectivo de asesinato, para lo cual rodeaba el cuello de la víctima y realizaba un nudo simple y corredizo. Los niños comienzan a moverse y patalear, y yo, hasta que veo que no están agonizando, no los suelto, afirmaba en la confesión que hizo Bermúdez. Otro punto, dice aquí que el homicida se lleva su ropa con el fin de dejar su marca. Cargó las prendas varios kilómetros hasta que encontró un cañaduzal y lo lanzó al interior de la plantación, como dejando una firma siniestra. Recuerden que el Valle del Cauca pues es eminentemente azucarero, por lo tanto aquí se nos da pues en muchas regiones del Valle del Cauca tenemos pues el cultivo de caña de azúcar, por eso se le conoce como el monstruo de los cañaduzales. Los cañaduzales pues son sembrados de caña y crecen hasta cierta altura que no permite la visibilidad, a no ser que pues ya después entren a hacer el corte de la caña, los coteros, y obviamente que esto le permitía una escena perfecta para poder sus fines, toda vez que no había testigos y eran sitios alejados, aledaños a cañaduzales a riachuelos o canales de agua de irrigación, y eso pues aquí, como dicen, entonces le dejaba una firma siniestra porque se llevaba sus prendas. Bueno, hay que recordar que cada uno de los elementos que se encontraba en la escena de los crímenes y en los cuerpos proporcionaban unas luces a los investigadores, ¿no? Fragmentos de ropa, cordones de zapatos, empaques de cartón y otros elementos que servían para construir un esbozo de la personalidad criminal y el origen de ese criminal. Entonces ahí hablamos de como algo así ya conocido en la nueva reforma, que viene como una prueba de contexto, es decir, el modus operandi, para ir entendiendo qué perfil es del criminal que se tiene. Ustedes han visto seguramente muchas películas americanas y tenemos varias importantísimas, entre ellas siendo uno de los grandes actores Anthony Hopkins, ¿no? En delitos donde interviene pues criminales, asesinos seriales, y entonces pues es realmente pues muy impresionante darse cuenta de que, saliéndonos pues de nuestra esfera nacional, porque eso pues también se han dado casos muy resonados a nivel internacional. Los ojos de los policías dice que se abrieron, aquí para significar lo siguiente, que cuando le revisan la billetera a Bermúdez, que se la entrega a la policía se quedó sorprendida al ver una gran cantidad de fotografías que se encontraban en la billetera. Fotos pequeñas que parecían haber sido arrancadas con torpeza de algún tipo de documento de identificación. Sin embargo, pues Bermúdez decía que se trataban de familiares y amigos. Sin embargo, fueron otras piezas de evidencia las que delatarían la verdadera naturaleza del heladero, ¿no? Recordemos que era un choladero, es decir, aquí en el Valle
pues es usual en estos pueblos por el calor pues que vendan el de los cholados o también helados, ¿no? Porque una cosa es el que hace el raspado, lo conocemos como el choladero, y otra cosa es el de los helados. Entonces este oficio le permitía precisamente ir viendo a sus víctimas, analizándolas, estudiándolas y para dar. Pero entonces en este caso, en medio del manejo de documentos, se encontró un almanaque de bolsillo que tenía algunas fechas resaltadas juntos a nombres de ciudades y poblaciones que concordaban con los sitios donde habían atacado el monstruo de los cañaduzales. Es decir, ellos este Bermúdez como Garavitos tenían esa particularidad, van guardando recortes de prensa, van llevando como un prontuario más o menos de lo que van haciendo. Otro aspecto importante aquí, el empleo de objetos tampoco es raro en los asesinos seriales, quienes los utilizan como fetiches, porque les permiten rememorar sus fatales acciones y habitualmente se constituyen como objetos de placer. Y lo hemos visto en películas, ¿no? Que cuando entra a una pieza y se encuentran una serie, el asesino serial tiene una serie de fotos en forma morbosa en la que aparece la víctima que ha salido en la prensa, y entonces eso lo que le hace recordar a él, revivir eso, rememorarlo y sentir ese placer, como si, además porque él considera, es un fetiche, ¿no? Fetichista se dice aquel que guarda las fotos o postales, o se dice que es fetichista porque adora, digamos, una foto. Entonces en este caso él guarda objetos o cuestiones de fotografías que tengan de pronto en un documento en la víctima. Entonces el victimario pues va a guardarlas como un recuerdo, como decir un trofeo. Otro punto que encuentro aquí interesante es que en relación con la motivación que argumentaba Bermúdez como impulso para matar, que no tenía ningún sustento, pues la muerte por ahorcamiento se consuma luego de al menos 5 minutos de agonía, lo que indica que su verdadera intención era el placer físico y emocional que sentía al acabar lentamente con la vida de los niños. En este aspecto es relevante anotar que el condenado nunca utilizó armas de blanca ni de fuego, sino que agredía a los niños desde una posición cercana con un contacto íntimo y un vínculo de dominación directa con su víctima, y consumaba el asesinato inmediatamente después de terminar la violación física. Aquí es importante, claro está, que el adulto como tal, frente al menor de edad, pues que es más vulnerable, lo puede enredar con cuentos. Y así era que se valía por lo menos Garavito, ¿no? Aquí un caso que sucedió, ahora lo vamos a ver en Jamundí. Jamundí también es una localidad cercana aquí a Cali, a media hora o como 20 minutos creo yo, donde es conocido por los cholados, por los raspados que se hacen y con frutas y todas estas cosas, y entonces por lo caliente que es este pueblo, entonces también allí ejercía esta profesión Garavito, lo vamos a ver allí, y de tal manera se produce ese brutal asesinato contra ese jovencito, casi utilizando las mismas técnicas que Bermúdez. Por último, aquí dice, a pesar de sufrir de alteraciones mentales, es decir, en este caso Bermúdez también, tanto como Garavito, porque Garavito pues también podríamos decir que tenía ciertas alteraciones mentales, pero eso no lo hacía ni inimputable, ¿no? O sea, lo hace comprender la ilicitud de los hechos, claro que sí, no es objeto de un tratamiento psiquiátrico o como medida de seguridad que sería la pena imponer, ¿no? Sino que se le considera como una persona cuerda, para que me entiendan, objeto de una pena como tal, porque el asesino era totalmente consciente y responsable de sus acciones, puesto que sus crímenes fueron planeados y premeditados, y su rutina era consistente y secuencial: planeación, engaño, violación, homicidio y evasión. Además, portaba consigo un kit que comprendía medicinas anestésicas, jeringas, cuchillos, pomadas y cordones de zapato que utilizaba para torturar y matar. O sea, este Bermúdez como el Garavito, igual, el mismo procedimiento, casi que parecen que fueran pues hermanos.
porque realmente el uno de aquí de Trujillo, del norte del valle, el otro un poquito más allá de Génova, Quindío, pero quien se había levantado finalmente en Tuluá y en unas poblaciones ahí cercanas a Tuluá como Ceilán. Entonces, además por la edad que tienen, el uno es de Garavito, es de 1957, entonces podríamos decir que está en el orden de los 57 años actualmente, mientras que Bermúdez sí es de modelo 1961, prácticamente es modelo mío, porque yo soy de 1961, tiene 54 años en la actualidad. Y entonces ahí se decía ahora pues que ya está, la gente comenta, ya está por salir Garavito, pero y de Bermúdez también. Y entonces, pues obviamente que eso no es tan cierto, debido a que estos criminales están siendo solicitados por otras autoridades judiciales. Por lo menos Garavito lo espera la justicia de Ecuador, porque allá también se trasladó a cometer sus horribles crímenes. Veamos lo de Luis Alfredo Garavito Cubillos. Bueno, aquí encuentro yo igualmente el primer punto es en relación con el de la falta de afecto y el desprecio, que incide tanto en esos primeros años de la infancia, porque dice, por ejemplo, aquí su niñez estuvo rodeada de abusos y castigos violentos, conflictos y peleas atizadas por el alcoholismo que sufría su padre, quien humillaba a Rosadelia con maltratos e insultos, o sea, a la mamá, como recordó Garavito acongojado en la indagatoria. Comillas, cuando llegué a tener uso de razón, yo veía cómo mi padre en innumerables ocasiones golpeaba a mi madre y la arrastraba. Todavía tengo yo sus gritos que ella desesperadamente lanzaba. Es decir, que el impacto de violencia intrafamiliar marcaría para siempre la vida del pequeño y sus acciones como adulto. Entonces dice aquí, por ejemplo, también pues, su padre le decía, entre comillas, me menospreciaba con los calificativos de HP, bastardo, imbécil. Yo era para él no un hijo, sino un ser que realmente no merecía ni amor ni comprensión, solamente me necesitaba para los mandados y el trabajo. Yo no tenía derecho siquiera a respirar, porque hasta la ropa que me daba tenía que ser a gusto de él, lo que comía, hasta la forma como yo caminaba, dice entre comillas él. Esta falta de apoyo y confianza, entonces el análisis se dice que es común en la infancia de las personas diagnosticadas con psicopatía. La falta de amor y el desprecio crean en los niños daños irreparables que ayudan a implantar en ellos una visión confusa del mundo, en la cual no son queridos por lo que son, sino por lo que se supone que deben de ser. Así se subvaloran sus sentimientos y habilidades y se siembra la semilla de una personalidad manipuladora que les permitirá engañar a los demás, simulando lo que se espera de ellos y ocultando sus más profundos y aterradores deseos. Claro, para ocultar ese tipo de personalidad se vuelven manipuladores. Pero eso, mire ahí, fue objeto de humillaciones también por los profesores y los demás chicos, quienes lo maltrataban por su carácter. Él cuenta, en la escuela los profesores me pegaban, los compañeros me hicieron sentir mal, lanzándome palabras que me acomplejaron y me hicieron llenar de resentimientos y odios hacia la sociedad, los niños, mi familia y a mí mismo. Entonces miren ustedes cómo eso incide enormemente. Entonces allí hay algo que observar, y hacía el análisis también con Adolfo Hitler, que también obviamente fue maltratado y sometido a vejaciones por parte de su padre, al punto que el psicólogo que tenía había consultado a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y se había sugerido el padre del psicoanálisis que ese niño, por esa conducta que presentaba, necesitaba un internamiento y un tratamiento. Lo que no lo fue, porque miren cómo hasta los 19 años, cuando no pasó a la Academia de Artes, explotó abruptamente el joven Adolfo Hitler de 19 años, ya demostrando una conducta paranoica, elíptica, es decir, bueno, una situación que ya después se vio marcadamente en su adultez, y que hizo, pues obviamente esos odios y esos resentimientos en su infancia tuvieron que seguramente influenciar mucho en su vida adulta, y tal fue el punto que llegó a este holocausto, a este magnicidio
de más de 6 millones de judíos. Ahí tenemos entonces algo que revisar, y me parece que aquí en Colombia estamos bajo los mismos parámetros, que hay que tocar el asunto de la familia al interior del núcleo familiar. Normalmente está uno escuchando es que viene de una familia monoparental, es decir, solamente la madre es cabeza de familia, pero la madre cabeza de familia tiene que trabajar. Ese muchachito se queda allí deambulando en la casa y entonces termina siendo objeto de ¿quiénes? De sus pares negativos. ¿Cuáles son sus pares negativos? Pues el amigote de la esquina, el otro muchacho que también está desocupado, está sin hacer nada, y entonces son vulnerables para llegar a conductas desviadas o conductas punibles de represión social, no solamente delitos contra la propiedad privada, sino también contra la vida, y delitos de seguridad pública como son los de el uso de consumo de alucinógenos, que se está presentando muy tempranamente en estos jóvenes entre los 10 años más o menos en adelante, y ya a los 13, 14 años pues tienen una historia de repetición de conductas desviadas, que ese joven, el ya adulto, cuando cumple sus 18 años va a ser el delincuente del mañana. Y entonces en este caso particularmente pues hacemos énfasis en ese trato de la falta del trato del mal, lo que les decía en la otra conferencia, y que se refería a un líder espiritual, que hablaba, que le decía al padre al hijo: usted es un tarúpido. ¿Y eso qué es, papá? Un tarado más estúpido. Qué agresión verbal ya empieza a hacer mella en ese joven, ese niño, ese adolescente, porque va a crearse con odios, con resentimientos. Y mire, cuando falta la autoestima, son muchachitos que por falta de muchas veces apoyo de la madre y del padre, en la mayoría muchos ausentes los padres, el padre como cabeza, como figura de autoridad, entonces el muchacho pues obviamente es vulnerable, y más con esa clase de odios y resentimientos va a crearse el delincuente del mañana. Y por eso me apoyo yo aquí en dos obras que encontré, por lo menos de un criminólogo que se responde al caleño, que responde al nombre de Luis Fernando Hoyos. Tiene estos dos libros, uno La vida conyugal familiar y el otro es ¿Quién hay detrás del delito? Estos son estudios de criminología muy interesantes, sobre todo en esta problemática de, por ejemplo, en este libro ¿Quién está detrás del delito?, cuando toca el tema de los procesos psicosociales que pueden desarrollar una conducta delincuente y criminal. También hace énfasis en el asunto y el problema pues del comportamiento juvenil delincuente, en un conflicto psicológico muy interesante. Tal vez si me alcanza el tiempo me refiero un poquito a eso, a esa obra. Pero bueno, sigamos acá entonces. Ya tenemos un patrón, obviamente volvemos al tema de la falta del afecto y del desprecio, lo que ahora se considera el matoneo en los colegios, y en la casa pues obviamente con más énfasis en que allí es donde en primera instancia se da una situación que se repite también en el colegio. Dice un segundo punto, encuentro acá en el análisis de Garavito, dice: con todo, si podemos estar seguros de que conocer sus primeros años es la clave para entender su personalidad, los factores que inciden en la formación del futuro asesino serial, su forma de proceder y su mecánica criminal. En este sentido, el abuso y la violencia a la que fue sometido Garavito impregnaron su carácter y estimularon sus acciones futuras. Sigue más adelante en la página 117. Este último, aquí cuando le preguntaban a Garavito, él dice que cogía los pajaritos, los abrió y los despedazó. ¿Y por qué hizo eso? Porque es que un amigo de su padre lo violó. Dice aquí, lo amarró a los 12 años, lo amarró de la misma manera que él lo hizo en el futuro con los niños, con otros niños, en forma brutal. Dice: tenía 12 años y un día de tanto el mejor amigo de mi padre, aprovechando ciertas circunstancias, me torturó y me violó. Me golpeaba, me mordía el pene y la parte de las nalgas, me quemó con una
vela, me amarró junto a una cama y me ponía a hacerle cosas que en este momento me reservo. Este tipo de maltratos hizo que le hiciera un daño irreparable en su mente y repetiría esto hasta el cansancio con sus víctimas. Por eso entonces cuando le preguntaban a él, dice que él cogía los pajaritos, los abría y los despedazaba. Eso fue después de la violación mía. A mí me dio mucho pesar, no sé por qué lo hice. Este es un comportamiento frecuente en la infancia de los asesinos seriales que han sido abusados. Y que, ya que la identificación con el agresor y la consecuente repulsión que sus actos le producen hace que la víctima recrea su propia experiencia de abuso sobre otros seres u objetos. Por eso es que entonces cuando el psicólogo en estas conductas de tipo sexual, pues hay una metodología que se tiene para examinar según la edad de la víctima de los menores. Ahora tenemos en cuenta que en la reforma que viene del Código de Procedimiento Penal también hablamos de las entrevistas realizadas por personal especializado del CTI en entrevistas de niños y niñas y adolescentes, lo mismo que la Policía Nacional. Eso lo viene en la reforma al tocar el punto del artículo 275 de los elementos materiales probatorios. Esas entrevistas, y también les hablaba de la prueba de referencia, que también entonces cuando se tratan de delitos contra menores, pues para no revictimizarlos, posiblemente entonces entrará al juicio el entrevistador especializado que con ese documento o ese elemento material de prueba podrá ingresar al juicio a efectos de que explique todas las circunstancias en que el menor le refirió los hechos de que ha sido objeto de abuso o agresión sexual. Entonces ellos siguen un patrón, una metodología, el SBCB, algo así como unos criterios de análisis de contenido del testimonio. Entonces eso tienen en cuenta diferentes puntos para determinar en última si el grado pues de probabilidad, digámoslo así, o de acercamiento a la verdad de lo que está diciendo el menor de edad, que es una herramienta muy valiosa en este campo de la investigación de los delitos sexuales. Entonces eso es muy importante también establecer allí, y seguramente entonces si usted en su casa observa a su hijo como con una conducta violenta, de agresión, no solamente con los seres vivos, puede ser hasta con la mascota que tenga en la casa, o de pronto con un peluche estos que le regalan, pues, y entonces usted observa esa actitud agresiva, pues es una cuestión para prender las alarmas, porque seguramente algo está sucediendo en ese comportamiento agresivo que está manifestándose hacia el exterior. Entonces, no en todos los casos, obviamente, pero sí hay que ponerle atención cuando tiene manifestaciones agresivas esos menores. Ahora, bueno, el otro punto acá dice: de igual modo, estudios psiquiátricos han revelado que los criminales agresivos habían sido niños violentos hacia los animales, contrario a los criminales no agresivos y a los estafadores. La crueldad hacia los animales destruye las nociones de un ser humano en formación sobre el respeto por la vida. En este sentido, la mayoría de asesinos en serie en el mundo carece de un aprecio real hacia la vida. Otro punto: había sentido una inmensa excitación y placer sexual con los gritos y quejidos del niño, decía Garavito. Sus fantasías habían traspasado la barrera de la imaginación y las sensaciones que había descubierto eran indescriptibles. Aquí dice también que Garavito adoptó algunas de las características de los asesinos seriales colombianos. Saltaba de trabajo en trabajo, es lo que hablamos de la movilidad, vagabundeo y transhumancia. Entonces saltaba de trabajo en trabajo, se ligaba con mujeres con quienes no concretaban ninguna relación estable, causaba estragos en medio de sus borracheras y engañaba a sus conocidos mediante una doble vida que escondía a un monstruo aterrador. Ahora, otro punto: intentó entablar una serie de relaciones sentimentales con mujeres mayores, por lo general divorciadas y a cargo de hijos pequeños. Esto lo hacía Garavito. Esas relaciones eran en realidad una fachada frente a su entorno social más próximo, con el fin de ocultar sus verdaderas preferencias sexuales y alejar las sospechas de pedofilia que se cernían sobre él. Ahora, mire otra posición aquí. Garavito idolatraba a Hitler como personaje histórico y por lo que este significaba para él.
También a otro funesto personaje que le dice referencia el asesino en masa del restaurante El Poceto para 1986, Campo Elías Delgado. Y entonces dice, me concentré mucho, dice Garavito, me concentré mucho en Campo Elías, el psicópata que mató en el restaurante El Poceto en Bogotá. Me encantó esa acción de él porque llamó la atención de todo el mundo y de los medios de comunicación. Y así pasaba también con este tema de Hitler, porque porque dice que siempre anheló ser importante, estar en la televisión, en la prensa, en todo el mundo, que todo el mundo hablara de él. Pensaba que una persona me miraba mal, que había que fusilarla, me gustaban los campos de concentración, etcétera, etcétera. Son fijaciones mentales de ese tipo de prototipo de personas psicópatas que pues como que le nace ser lo mismo. Dice Garavito, su psiquis poseía una mecánica egocéntrica y egoísta en cuyos razonamientos desaparecía el valor de la vida y se veía reemplazado por la búsqueda de popularidad y la capacidad de transmitir miedo y horror a la sociedad. Todas estas identificaciones con seres malignos se relacionan con sus sentimientos. Estas sensaciones se canalizaron mediante una fijación sexual sádica que emergía poco a poco. Se intensificó tras el paso del tiempo, se volvió absorbente y ocupó la totalidad de su vida sexual. Era la única que le causaba respuestas fisiológicas y placer. Esto se veía reflejado en sus vínculos sentimentales, ya que a pesar de que entablara relaciones románticas con mujeres, nunca consumaba relación sexual alguna, lo cual le producía una intensa frustración. Yo quería tener familia, decía entre comillas, afirmaría con determinación en la mayoría de los interrogatorios. Su desengaño contrastaba con sus deseos homosexuales, por lo que cayó en una profunda depresión. Aquí tengo que hacer una referencia al caso seguramente de Rosalvira Celi, porque les hablaba pues de los sujetos que tienen una patología que se llama misoginia, es decir, el que sufre esto se llama misógino, que es como es el aborrecimiento hacia las mujeres. Al contrario, la androfobia es el aborrecimiento hacia los hombres. Entonces, ese tipo de conducta pudo haber sido un perfil que tenía Javier Velasco en el caso de Rosalvira, porque se sentía frustrado sexualmente. Entonces, a pesar de que acuden a esa violencia sexual, a esa agresión sexual, pero eso es canalizando esa ansiedad y ese trastorno que tienen frente a esto precisamente. No son capaces de sostener una relación sentimental, como seguramente lo tenía Garavito. Garavito no tenía es decir, él estaba frustrado en ese punto, y entonces al tener esa frustración, pues lo que hacen es causar ese daño, ese atentado, en este caso contra el género femenino, es así, es cometer ese hecho de esa manera, una conducta de agresión sexual. Y es que aquí mire que paradójicamente el ADN de hoy está diciendo de una agresión sexual que hubo aquí en este sector del barrio Versalles, donde me encuentro yo, aquí en Cali, y justamente una jovencita que estaba abriendo un local comercial a las 7 de la mañana el día de ayer, pues fue forzada por un sujeto, la entró a un baño, la violó, hurtó y huyó. Y ahora esa niña, pues, ¿cómo le cambia su vida frente a una conducta agresiva de un tipo de estos? Entonces, eso, el caso pues, que les comento, no solamente ese, sino también el asesinato que se comete por este otro señor, ahorita el que está aquí pues nomás en anuncio de prensa, sucedió recientemente el 16 de mayo en el barrio Guacamayas del sur de Bogotá, ¿no? El sujeto Diego Murillo asesina a Tatiana Grueso, y mire la técnica que emplea, brutalmente golpeada, y además de eso durmió con el cadáver por varias noches después de ser brutalmente golpeada. Sabrá Dios por qué tiene ese tipo de desviación, de alteración mental. No, obviamente que no lo hace por eso un inimputable, y ahora se entregó a la justicia. Claro que por esa aceptación de cargos, pues habrá que mirar a ver cómo le queda en estos momentos, que está pues la rebaja no es 50 sino en otro porcentaje, pero se le reduce allí la pena. Pero ese no es el asunto, sino la condición mental
el estado mental de esta persona para llevar a cometer estos hechos. Mire, la agresión física, porque en el caso de Rosa Elvira, este sujeto que iba en la moto, cuando ya se acerca al Parque Nacional, la golpea con el casco en la cabeza para reducirla, someterla a esa bajeza de violarla con los otros sujetos, y fuera de eso agredirla físicamente con un cuchillo, causándole unas lesiones en la espalda, y fuera de eso, no contentos con esa situación, la empalan, que es introduciéndole un objeto por la vagina punzante, que le causa pues unos daños. Afortunadamente para ella pues alcanzó a avisar al teléfono de emergencia, a la policía, y después la encuentran unas horas después, pero muy mal herida ya, desafortunadamente, al menos para que diera la identidad de su agresor. Y eso es lo que tiene hoy tras las rejas a este criminal, pagando 48 años de cárcel, que deberían de haber sido los 60 que se hace referencia pues el Código Penal, frente al tipo y a la magnitud de este homicidio atroz. La manipulación es otra forma de actuar de esta gente. Garavito perfeccionó una conducta fraudulenta y cínica, manipulaba y engañaba a los médicos y a sus compañeros de Alcohólicos Anónimos, pues simulaba estar en plena recuperación al tiempo que seguía consumiendo alcohol. Sufría de depresión, etc. Bueno, comenzó a conseguir múltiples formas de volver realidad sus espeluznantes visiones. Antes de cada acto planeaba con detenimiento la rutina a aplicar y adquiría los elementos necesarios para ejecutar sus torturas, herramientas que luego empacaba en una mochila de hilo o en un viejo maletín negro, como él mismo confesó. Únicamente los acariciaba, los amarraba, les quitaba la ropa y los violaba. Pero finalizaba en los años 1980, a comienzos del 81, se fue para Sevilla, me llevé a un menor y de pronto no sentía placer solamente con acariciarlo y violarlo, sino que llevaba cuchillas de afeitar, velas y encendedores. Sus acciones se convirtieron en compulsiones y, como todo enfermo compulsivo, vivía desesperado por el estrés y la ansiedad que acumulaban entre cada abuso, que quería ser cada vez más violento y cruel para culminar con su tensión. Perfeccionó también su modus operandi y definió un perfil para sus víctimas. Seleccionaba varones de preferencia rubios entre 10 y 12 años, la misma edad que cuando él sufrió la agresión sexual. Y de forma análoga a los demás asesinos en serie colombianos, se valía de la pobreza de los niños para hacerlos sus víctimas. Claro, eran más vulnerables porque tenían necesidad. Como Bermúdez les decía: yo les pago 2.000 pesos, camine, ayúdeme a arriar unos terneros por aquí en un potrero, y se iban los niños con harta necesidad y allí los sometía. Los desnudaba, los torturaba de la forma más repugnante y enferma, y por último los violaba con extrema violencia. Garavito cambió el modo operandi, se iba de un pueblo a otro pueblo, violó y torturó a más de 200 niños en 12 años. Empero su conducta criminal aumentó. A los pocos días del internamiento volvió a manipular y engañar a los médicos y utilizó los permisos que le daban los fines de semana para continuar con sus crímenes con más brutalidad, porque fue que se sometió a un tratamiento psiquiátrico por un mes, pero igual seguía en la misma situación, evadía y manipulaba a los médicos para seguir en sus actividades criminales. Después el criminal utilizó los medicamentos que le formularon para narcotizar y someter con mayor facilidad a sus víctimas. De manera pues que esto nos permite darnos pues una secuencia de lo que es una mente psicópata o de un asesino, en este caso los asesinos seriales. De manera pues que entonces en esencia aquí está más o menos pues resumido, a grosso modo, las características principales en relación con este tema de estos asesinos en serie. De los que me he referido pues son los más cercanos, de los que hemos tenido aquí en el Valle del Cauca, desafortunadamente, con tanto daño y tanto injusticia que se ha causado. Ahora, pues sí, se dice de Garavito, miren la entrevista que le hizo a Pirri por allá en el 2006, pues deja entrever, obviamente es al contrario, que es una persona que no tiene ningún escrúpulo y que seguramente de volver a salir va a continuar en la misma, y que se dice que alrededor del año 2020, 2022 ya seguramente esté afuera
ha purgado la pena y como tal pues no lo pueden detener y no lo pueden dejar no lo pueden mantener privado de su libertad, a no ser que obviamente, como dicen acá, pues esté pendiente de que sea trasladado en extradición pues por el asunto de la solicitud que le ha hecho la justicia de Ecuador. No se sabe de Bermúdez, no conozco, realmente no tengo información sobre el monstruo de los cañaduzales, pero si está por el mismo orden, pues de pronto diríamos que este tipo, haciéndole las cuentas a Garavito, saldría como de 70 años, más o menos. Y lo mismo que este otro fulano, Bermúdez, pues también estaría casi rayando ya los 70 para cuando esté saliendo de prisión. Seguramente pues ya no tendrá las mismas energías que las tuvo cuando estuvo más joven, obviamente que ya por la cuestión de su edad, pero quién sabe, de todas maneras eso no impide, porque aquí hay un pabellón especial para la tercera edad, que es el patio 8 en la cárcel de Villahermosa, y usualmente hay un gran número de viejitos metidos en asuntos de conductas de agresión sexual. Bueno, eso quizás eso es lo más relevante aquí ya para ir terminando este tema, y en este homenaje que le he hecho, un homenaje póstumo, lo he titulado así, a Rosa Elvira Celi. Hombre, esto va dirigido en un consenso hacia la dignidad de la mujer, objetos que han sido víctimas de delitos sexuales, y también obviamente en estos casos como de Rosa Elvira y también de la Muri Frízar Hernández, que fueron objeto pues no solamente la primera pues sí de violación y su fallecimiento por peritonitis, pero la otra pues ya otra situación diferente, no es violación, pero sí el asesinato de ella con otros fines de latrocinio por parte de este sujeto Nicolás Cuadros, y nos pone entonces a reflexionar, prende las alarmas a ver qué es lo que viene con la reforma, que pues, si realmente vale la pena revisar ese punto, me parece a mí, el de derogar el numeral séptimo del artículo 199 de la ley 1098, ¿no? Porque el artículo 199 pues se refiere a los beneficios y mecanismos de sustitución. Dice: cuando se trata de los delitos de homicidio, lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas. Numeral séptimo: no procederán a rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado previstos en el artículo 348 o 351 de la ley 906. Este es el que se piensa derogar. Y el numeral octavo se dice: tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva. Yo pienso que no solamente, pues sí está bien que quiera recobrar otra vez lo de la justicia premial, pero habrá que mirar con lupa este punto. Sería bueno el consenso general de todas las instituciones a efectos de que en pro o en contra de la derogación de este punto. Ahora, mire que es que el tema, esta me refiero al de los niños y las niñas, pero y las mujeres, la violencia de tipo pues, contra el género femenino, pues también cabe la pena reflexionar si es posible permitir entonces algún tipo de, en esto, como hablamos ahora, negociaciones de preacuerdos y acuerdos, tratando de otra vez esa filosofía de la justicia premial. Obviamente que aquí en este punto pues no quiero entrar en mucho análisis, pero creo que sí es necesario mirarlo un poquito más con detenimiento, porque es un problema que desde el punto de vista criminológico sí realmente necesita que se revise en tratándose pues, de algún tipo de conductas como en este caso pues, de agresiones de tipo sexual
contra los menores, niños, niñas y adolescentes. Y también pues pienso yo que cuando es violencia contra el género femenino, sobre todo en este tipo de homicidios agravados bajo ciertas circunstancias,